Un saludo para todos, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la tercera sesión de la historia de la civilización occidental con el doctor y pastor Kyle Bauer. También tendremos con nosotros comentarios del pastor Juan Marcos Perpich, a quien también le damos la bienvenida, y quienes son lectores, amantes de la historia, dos generaciones diferentes en esta clase. Y realmente es un regalo para nosotros. Entonces, vamos a orar y le damos lugar al pastor Kyle. Amado Padre, gracias por esta clase. Gracias, Señor, por todo el estudio y la investigación y este tiempo que tenemos donde se nos imparte esta clase. Señor, pedimos que seas bendiciendo al pastor Kyle. Padre, que nos ayudes a nosotros a ser entendidos en los tiempos, que entendamos la historia y sepamos cómo discernirla y cómo aplicarla a nuestra historia presente, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos des sabiduría, nos des discernimiento. Y pedimos también que bendigas al pastor Juan Marcos en sus comentarios a toda esta cátedra. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Kyle, bienvenido. Muy buenos días todos. Qué grato privilegio estar en esa sesión nuevamente con ustedes, estudiando la historia de la iglesia y de la civilización occidental. Esta mañana quiero prepararles ya. En esta sesión va a ser un poco larga. Entonces, si estás tomando tu cafecito o tu tecito o si tienes agua, tenlo a la mano porque vamos a correr a través de más o menos 600 años de la historia de la civilización occidental y de la iglesia. Vamos a ver varias cosas, varios personajes y fechas y lugares y eventos. Y quiero dejarte saber de que cuando hablamos de esto, cada persona que menciono, cada evento que menciono, es avanzando la historia. Nada más, no son solamente porque cuántas personas en la historia hay, hartas personas, hartos eventos, hartas cosas en la historia, pero las cosas que he seleccionado contarles, como eso es un panorama de la historia, no, o sea, en las pocas sesiones que tenemos juntos, tenemos que recorrer 2000 años de historia. Entonces, como es un panorama, no podemos indagarnos tan profundamente en cada cosa como yo quisiera. Hay gente que dedica toda su vida para estudiar las cosas que estamos hablando en estas cortas sesiones. Gente que toma años y años y años y años para estudiar. Entonces, es obvio de que no podemos indagarnos profundamente en cada cosa. Pero lo que quiero hacer es contar la historia para darnos una comprensión mayor de cómo el mundo se hizo como el mundo es ahora y cómo las cosas se movieron a través de la historia para que podamos entender un poquito más plenamente por qué es la iglesia como es, por qué es la gente como es, por qué los países son como son, por qué Europa es como es, por qué Latinoamérica es como es. Todo eso tiene que ver con la historia, porque nada sucede en un vacío. Perdón. Entonces, la última sesión terminamos más o menos en la caída de Roma y eso es donde vamos a comenzar hoy. Y vamos a terminar en el año 1054. Entonces, más o menos estos 600 años, desde 476 hasta 1054, vamos a recorrer esta época de historia y mirar cómo Dios formó su iglesia y cómo la civilización occidental se formó durante esos tiempos. Entonces, entran la escena de la Edad Media. Algunos lo llaman la Edad Oscura. Y hasta la Edad Media, más o menos de la caída de Roma hasta el Renacimiento o la Reformación, más o menos comenzó esto
el Renacimiento en el año 1400 y pico, más o menos por ahí. Entonces, estos 1000 años desde la caída de Roma hasta el Renacimiento se conocen como la Edad Media. Y algunos historiadores lo quieren partir en como la Edad Oscura o y luego la Edad Media Alta. O sea, desde que hubo un lugar oscuro donde no estaba floreciendo mucho la civilización. Vamos a ver por qué. Y luego cuando comenzó a florecer y las cosas mejoraban en la segunda edad o la segunda etapa de la Edad Media, y luego el Renacimiento en más o menos el año 1400. Entonces, ¿qué sucedió durante esos 1000 años? Vamos a ocuparnos con 600 años de estos 1000 años y va a ser un discurso más largo hoy. ¿Ok? Entonces entra en la Edad Media. Esta edad es inaugurada por las invasiones de las bárbaras, las tribus bárbaras de lo que es ahora Europa Occidental, por la península ibérica, por lo que es ahora Francia, Holanda, Alemania, y Hungaria, Grecia y todos esos rumbos, lo que es lo occidental. Entonces, Roma, algunos historiadores dicen que Roma nunca cayó, solo la ciudad cayó, pero simplemente se trasladó Roma al este del imperio. Se mudó desde la capital en Roma a la capital en Constantinopla. Constantinopla ahora es la ciudad actual Istambul en Turquía. Entonces, el emperador Constantino, como lo vimos la semana pasada, lo movió a Constantinopla. Entonces, esto es ahora el centro, y eso es muy importante entender, de que tenemos una tensión creciente sobre estos 600 años entre Roma en el occidente y Constantinopla en el este. Tenemos hasta el momento que el emperador Constantino movió la capital desde Roma hasta Constantinopla, comenzó una tensión. ¿Por qué? Porque ¿quién está en Roma? La figura más alta de Roma es el Papa. El Papa, ya durante el imperio de Constantino, él hizo el cristianismo la religión oficial del imperio. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia en Roma? Que es la cabeza de todo el imperio, el Papa. Ahora, Constantino lo movió a Constantinopla. ¿Y quién es la cabeza en Constantinopla? Pues obviamente el emperador Constantino. Y también hay un obispado en Constantinopla. Y como eso es ahora donde está la capital, donde está el emperador, pues el obispo de de Constantinopla, ya pues está creciendo en poder. Pero ¿qué dicen acerca del Papa en Roma? ¿Qué dicen los católicos hasta hoy? Pues él es el heredero del asiento del apóstol Pedro, que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca construiré mi iglesia. Entonces el Papa se ve, pues es el imperio romano, eso fue el asiento de poder por tantos siglos, y yo soy el Papa y yo soy el heredero del asiento de Pedro. Entonces, Papa en el occidente, emperador y otros obispos en el este. Entonces, desde la caída de Roma, o desde antes, desde el emperador Constantino, ya comenzó las primeras cosas de una tensión entre el este y el oeste. Entonces, es importante saber que alrededor del tiempo de la caída de Roma y la iglesia estaban enviando misioneros hacia las tribus bárbaras. Más enviaban hacia el norte. Entonces, en tu mapa puedes mirar
el mapa de Italia, donde está Roma, y hacia el norte, donde está Suiza, Austria, Alemania, y hacia el occidente, que sería ahora lo que es Francia, España, Inglaterra. Entonces comenzaron a enviar misioneros y comenzaron a cristianizar las tribus. En el más o menos en el año 500, por ahí, por esos rumbos, el rey Clodovio de los francos se convirtió al cristianismo. Rey Clodovio de los francos. Los francos son las tribus que habitaban lo que es ahora Francia. Francos, Francia, pues se ve la conexión. El rey Clodovio fue cristianizado, fue evangelizado, fue bautizado en el cristianismo. Eso es muy importante para lo que vamos a ver más adelante en este discurso, en el transcurso de la historia. Entonces, cuando el rey se convierte y es bautizado, entonces los demás también se convierten y son bautizados. El mundo en aquel tiempo no es el mundo en que vivimos hoy. Nosotros aquí, de donde yo estoy, en los Estados Unidos y por la mayor parte a lo largo de Latinoamérica, nosotros tenemos la libertad de asamblea, la libertad de religión, la libertad de poder hablar, la libertad de estas cosas. Por la mayor parte tenemos estas libertades. Podemos vivir de acuerdo a nuestra conciencia. En aquellos tiempos, no tanto. Lo que el rey adopta, lo que el rey acepta, lo tienen que hacer todos. Entonces, más o menos, o a fuerza o a conveniencia, toda la tribu de los francos se convierte al cristianismo. Pero el cristianismo ahora entre esas tribus de los bárbaros ya está arraigándose, y eso es la cosa principal. Pero es obvio de que ellos no entendían todo lo de la teología y la cercanía a Dios como nosotros sabemos y conocemos de Dios ahora. Y esto se ve en el bautismo de los francos. Cuando los soldados se bautizaron, ellos se bautizaron. Nosotros, tapar la nariz y todo sumergido en el agua. Pero ellos se bautizaron con su brazo derecha arriba, fuera del agua. Se sumergían todo menos el brazo derecho. ¿Por qué? Porque si el brazo derecho no está bautizado, entonces puedo seguir haciendo guerra, puedo seguir matando y puedo seguir haciendo lo que yo quiero con esta mano. Y obviamente así no son las cosas en Cristo, así no aprendimos en Cristo. Es todo o nada. Cristo quiere todo de nosotros. Entonces, pero el punto central es que el evangelio se está extendiendo por muchas tribus en Europa y se están cristianizando. Esto es importantísimo porque esto es el cimiento, los fundamentos de la civilización occidental. Sin el evangelio extendiéndose hacia esas tribus, nosotros no tendríamos el mundo cristiano como lo conocemos hoy, mucho menos la civilización occidental. Entonces, quiero enfocarme por un ratito en el occidente y luego nos vamos a trasladar al este, al oriente, no el oriente hacia China y Japón, pero el oriente hacia Constantinopla, este lado del imperio. Europa occidental está dividida entre las distintas tribus bárbaras, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los alemanes, los vándalos, los lombardos, los francos, y esos bárbaros eran nómadas y guerreros. Así que a medida que avanzaban, invadieron el imperio romano. Finalmente, ellos contribuían a su caída, tanto como los hunos del oriente, como estudiamos en la sesión pasada. Y no era su propósito tanto destruir a Roma, sino apoderarse de Roma. Los historiadores dicen que hasta cuando llegaron las invasiones bárbaras,
la tecnología romana estaban al punto de inventar un motor de vapor. O sea, como los locomotores antiguos que trabajaban con vapor. Los romanos, alrededor del tiempo de su caída, hace más o menos 1500 años, estaban a punto de esa tecnología y se perdió este conocimiento con la invasión de las tribus bárbaras. Entonces, Roma iba avanzando en sociedad, en esplendidad, en tecnología, y ellos iban avanzando, y cuando llegó la invasión bárbara, por la mayor parte se perdió mucho de este conocimiento. Entonces, y eso es una de las razones que el este del imperio estaba más espléndido que el occidente del imperio, porque aunque el este tenía sus problemas, el occidente fue apoderado por un montón de tribus que eran mucho menos avanzados que los romanos. Entonces, por eso, por lo menos una parte por la que dicen son las edades oscuras, porque había una sociedad espléndida en Roma y ahora como que se atrasaron mucho, regresaron a lo oscuro. Pero lo bueno es que el evangelio, poco a poco, como sal y levadura y luz, se está metiendo en todas esas tribus de Europa. A partir de esas tribus se desarrolla un sistema feudal que gobernó Europa por más de 1000 años. Los vastos territorios de Europa y de las tribus se subdividían entre reinados como nosotros lo vemos en la Biblia, por lo menos en el libro de Génesis. Miramos reyes en Canaán. Los reyes no eran reyes de como Francia o un lugar tan vasto como Alemania. Eran como ciudades o territorios un poquito más grandes que ciudades y eran reyes. Entonces, y hasta territorios más o menos grandes. Pero acuérdense, en esos tiempos era muy difícil de gobernar sobre un vasto territorio, que es una de las cosas de Alejandro el Magno, de los emperadores romanos y el imperio greco. Esto fue de que sus territorios eran tan vastos y tenían la capacidad de mantenerlo unido, pero con tiempo se iban fracturando. Entonces, para una tribu decir, yo voy a gobernar un lugar tan grande como Francia o Alemania, muy pocos lo podían hacer, pero entonces habían tribus y reyes entre tribus. Pero se desarrolló el sistema feudal donde había un rey de un territorio y este territorio se subdividía entre los señores y sus vasallos. Y en esas fincas, esos territorios subdivididos por los señores y vasallos, habían sirvientes leales al señor o un líder del lugar. La mayoría de la gente eran agricultores para producir comida o soldados para proteger el territorio del señor de tal vez otros señores, los señores vecinos. Entonces casi no había educación ni erudición. Por eso también los llaman la edad oscura, porque no había tanta educación. La mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente no sabía leer. En este sistema feudal y este sistema donde ellos vivían en sus fincas o en sus territorios de su señor, la mayoría de ellos vivían sus vidas enteras a solo 20 millas alrededor de donde nacieron. Y la mayoría de la gente no viajaba, no hacían peregrinajes, no tenían ni el dinero, tampoco el permiso de su señor. Entonces la mayoría nacieron
se criaron, trabajaron y vivieron en un área muy, muy pequeña. En aquellos tiempos, si tú decías a qué país perteneces o de qué país eres, ellos no sabrían contestarte. País, que es un país. No habían países como los conocemos hoy, que Francia, Alemania y todos los otros países europeos. Ellos no hubieran sabido qué contestarte, pero si les hubieras dicho quién es tu señor o quién es tu obispo o tu sacerdote, ellos entonces sabrían, yo pertenezco a tal obispado y tal persona es mi señor. Y eso era su vida. Esto era el sistema feudal. Entonces necesitaban soldados para proteger el territorio del señor y agricultores, granjeros para producir los alimentos. Entonces no quedaba mucho tiempo para la escuela. Sí había escuela. Y la mayoría del tiempo no habían escuelas. Los únicos que tenían educación eran los sacerdotes, los obispos los encargados, los señores, los reyes. La clase más alta tenían algo de educación y los clérigos, los de la iglesia. Pero la gente común, casi nadie leía. Entonces, en las iglesias, ¿qué hacían? Tanto en el este como en el occidente, ¿qué hacían? Ellos hacían pinturas, ellos hacían estatuas, ellos hacían cosas para recordar del evangelio, de las historias de la Biblia. Entonces, cuando uno entra en una iglesia católica o las grandes catedrales del tiempo de la Era Media, nosotros vemos muchos iconos, nosotros vemos muchas estatuas y los vidrios pintados que tienen la historia de Cristo, la historia de la muerte o las 12 estaciones de la cruz. Algunos están hechos de madera, otros en pintura y es muy fácil para nosotros en la edad que vivimos hoy. No, todo eso es idolatría. Y cuando uno se hinca, se postra y adora y ora esas cosas, entonces sí, de acuerdo. Pero tienes que recordar de dónde surgió todo esto. Se surgió en estos tiempos medievales, porque la gente no sabía leer. Los libros, todo en ese tiempo, hasta Gutenberg, en más o menos el año 1400, hizo la primera impresa. Cada libro en el mundo estaba escrito a mano. Eso es muy costoso, muy largo para reproducir y muy difícil para obtener. Entonces, la persona común que no tenía escuela, casi no tenía dinero, su vida era para servir a su Señor e ir a la iglesia y trabajar la tierra. ¿Cómo ellos van a obtener libros? Ellos no tenían Biblia. Entonces, ellos aprendían de su cura y ellos aprendían por las pinturas, las estatuas, los vidrios, el arte. Ellos veían, esas son las 12 estaciones de la cruz, para recordar de su historia, de la Biblia. Cada vez que entraba en la iglesia, Jesús ascendió al cielo, Jesús dio el Espíritu Santo, y ellos no tenían Biblia, pero su Biblia era el arte que ellos podían ver. Y su conocimiento de la Biblia era lo que el cura les decía. Y nosotros vemos los rastros hasta hoy en día en la iglesia católica, que nosotros aquí en lo protestante o lo que dice el cristiano, pentecostal o la tradición de que tú vengas, nosotros hacemos un gran énfasis en leer la Biblia, leerla por tú solo. Y porque la Biblia es la palabra de Dios, pero tienes que recordar, es mucho más accesible. Tenemos mucha más educación, acceso a dinero, libertad para hacer lo que nosotros hacemos hoy. Hay mucho más acceso hoy que antes. Pero en aquellos tiempos donde no había acceso, ¿qué hacían? Pues lo que el cura dice.
Y la Iglesia Católica por siglos y siglos, hasta muchos en el día de hoy, no tienes que leer tu Biblia, solo tienes que escuchar al cura, ¿sí? Tienes que escuchar al sacerdote. Él te va a decir todo, pero eso viene desde siglos antes. Pero hasta el día de hoy todavía hay esta mentalidad, me amo cura. Lo que el cura dice es correcto, no tengo que estudiar por mí mismo, necesito leer la Biblia, lo que el cura dice es. Pero eso es desde los tiempos medievales. Entonces es muy fácil para nosotros hoy en día mirar hacia atrás y juzgar. No, pues ellos eran así, ellos hacían, ¿por qué no sabían mejor? ¿Por qué? Y juzgar el pasado con los estándares de hoy. Y eso no es justo hacer, porque nosotros no hablamos su idioma, nosotros no vivíamos en el mundo en que vivían. Ellos vivían en un mundo diferente y ellos hacían lo mejor que podían. Y eso no se trata de que eran menos inteligentes o nada. No, nada de eso. Nada más su mundo era diferente. Entonces yo tengo mucho cuidado juzgando el pasado con los criterios de hoy. Bueno, entonces, en todo el sistema feudal en el occidente, hubo un factor unificador entre todos. El cristianismo. Cristo Jesús, la iglesia, era el factor que mantenía todo unido. Fue afortunado que el cristianismo se extendiera más allá de las fronteras romanas hacia Europa bárbara, de modo que cuando Roma cayó, el cristianismo no cayó con él. Y ya era la religión de muchos de los bárbaros, por lo menos tenía rastros, si no estaba arraigado entre estos bárbaros. Entonces la Iglesia Católica Romana comenzó a surgir durante ese tiempo. Algunos historiadores llaman esta época que estamos estudiando en esta sesión la era dorada de la Iglesia Católica, cuando más surgió. Y tenemos que recordar por qué surgió y lo que ellos entendían con la palabra católica. Surgió porque Constantino hizo el cristianismo la religión oficial de su imperio. Entonces creció en poder, creció en aceptabilidad y comenzó a esparcirse. Entonces la iglesia romana, católica romana, porque el centro fue Roma, el imperio romano. Por eso la iglesia romana católica. Y católico en aquel tiempo no significa lo que hoy significa para nosotros, como lo entendemos y como lo vemos hoy. Obviamente hay grandes cismas y fracturas entre la iglesia. Tenemos lo católico, tenemos el ortodoxo, tenemos lo protestante. Y vamos a ver algunas de esas primeras cismas y fracturas entre la iglesia al final de la sesión hoy. Pero la iglesia católica, la palabra católica o católico significa universal, porque en aquel tiempo había una sola iglesia. No había cismas entre ellos, no había fracturas y divisiones entre ellos. La iglesia es la iglesia y el papa es el obispo de Roma, y como es el asiento de poder, entonces él es el líder de todos, ¿ok? Todos miraban hacia él para el liderazgo, pero la iglesia en Constantinopla como en Roma era una sola. Y donde quiera que esparciera el evangelio, era una sola. Entonces, cuando dicen la iglesia católica, es la iglesia unida, universal. Entonces, eso donde se derive el título, la iglesia católica romana. Ya lo entendemos. Entonces, durante esos siglos, el León el Grande del siglo V y Gregorio el Grande del siglo VI, ellos dos elevaron el poder de la iglesia católica y enviaron misioneros. Gregorio el Grande del sexto siglo
se conocía como el gran papa misionero. Él envió a San Agustino de Canterbury a Inglaterra como misionero y ya, como hemos visto, ya como ha comenzado a arraigarse cada vez más el cristianismo en el occidente. Entonces, algunos historiadores consideran el año 590 como el inicio del periodo medieval. Algunos lo llaman la Edad Oscura, un periodo de 1000 años en que no pasó gran cosa, pero en realidad pasaron muchas cosas. El nacimiento de las grandes universidades de Oxford y Cambridge y Leipzig y Magnusia y Cologne en Alemania, esas grandes universidades que fueron fundados durante ese tiempo. Si no me equivoco, Oxford fue fundado en alrededor del año 1000. Entonces, esto ha estado ahí por más de 1000 años. Pero eso fue durante este tiempo medieval. Los tiempos medievales dieron lugar a uno de los grandes hospitales, de grandes catedrales. Ahí en las fotos tienes catedrales de Notre Dame en París y la iglesia, la catedral en Colón, en Milán, en Sevilla, en España. Y wow, esos catedrales son magníficos, todo durante el tiempo medieval. También el tiempo medieval produjo algunos de los artistas más célebres en el mundo, como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, Jan van Eyck y muchos más. Que formaron el arte que ahora conocemos y las cosas, las obras maestras de la antigüedad, los tiempos medievales, produjo a ellos también. Nos dio grandes exploradores como Marco Polo, Vasco da Gama, Magallanes, Cristóbal Colón, Juan Cabot. Y también produjo algunas de las mentes más brillantes que jamás el mundo había conocido, como Copérnico, Dante, Gutenberg, Chaucer, Donatello, Tomás Aquino, Juan Wycliffe. Y me duele el corazón de solo mencionar sus nombres sin poder indagarnos más en las vidas de esos artistas y estas mentes brillantes de estas personas, pero tenemos que tener enfoque. El propósito de esta clase no es indagar en cada personaje en toda la historia, es contar el panorama de la historia. Entonces, aunque me duele el corazón, tenemos que pasar sobre sus nombres rápidamente con una mención honorable y quedarnos allí. Pero más que nada dio lugar este tiempo medieval a una cultura cristiana. Sí, habían cosas muy feas que sucedieron en esos tiempos medievales. Varias feas persecuciones de los judíos. Cosas feas que hizo la iglesia. Pero tenemos que recordar que aún en esos tiempos Jesús ama a su iglesia, y por las maldades que la iglesia haya cometido, Jesús se mantiene fiel a su iglesia y comprometido con su iglesia. Y cuando la iglesia se va desviando en aquellos tiempos como los de nosotros, Jesús envía gente y movimientos para traer corrección a su iglesia. Tenemos que recordar que la gente en la iglesia, tanto hoy como en antaño, somos gente pecadora. Nosotros somos gente carnal, gente que luchamos con tentaciones y que tenemos la necesidad de el seguimiento de la formación de Cristo en nosotros. No era diferente allí. La gente de hoy es atraída por la carnalidad, por la sensualidad, por el dinero, por el poder. Nosotros vemos mucho de lo mismo en los tiempos medievales. Pero cada vez que se desviaba, Dios mandaba corrección. Y vamos a ver a lo largo en el transcurso de la historia cómo Dios hizo esto. Ahora, nosotros vamos a regresar al este del mapa en Constantinopla y a los rastros del Imperio Romano.
Algunos historiadores dicen que Roma no cayó, solo se movió hacia el este, en Constantinopla. Entonces, el este en Constantinopla y todos estos rumbos y territorios alrededor de allí, en comparación al occidente, el este era la magnificencia de la sociedad. No solo en lo religioso, pero también en la milicia, la cultura, el arte, la religión, la arquitectura, las leyes. Era magnífico. En comparación al occidente, el este era la joya de Europa. Y no se conoció como Roma el este, se comenzó como el Imperio Bizantino. Entonces, en Bizancio se llamaba el Imperio Bizantino. Bizancio ya se hizo el imperio más largo de la historia europea, que duró por 1000 años, desde la caída de Roma hasta 1400 y pico, cuando fue conquistado por los turcos, los islámicos turcos. Bizancio construyó muros que no fueron conquistados por 1000 años. El entretenimiento favorito del Bizancio fue el hipódromo. Y en sus papeles que se les repartió puedes ver fotografías o pinturas de lo que es el hipódromo. Asistían, es como el Coliseo en Roma. Les encantaban las carreras de los caballos y carros, pero también el hipódromo era como Ámsterdam, era como Disneylandia y el Estadio Azteca, todo en uno. Había shows por todos lados, era como Las Vegas. Habían shows por todos lados, shows secundarios, más lo que estaba pasando dentro del hipódromo. La gente iba, desde la gente más común hasta el emperador, asistían al hipódromo. Entonces es importante también entender en Bizancio el pensamiento de los bizantinos. El emperador gobernaba en la tierra como Dios gobierna en el cielo. El emperador no decía que era un Dios en la tierra como a lo largo de la historia decía el rey o el emperador que yo soy Dios en la tierra. Ellos no decían, pero era como el palacio del emperador era el sucursal del cielo, de que él reinaba en la tierra como Dios reina en el cielo. Entonces es importante entender esta mentalidad porque esto ayuda en la fractura entre el este y el oeste. Entonces el imperio bizantino era desde el sur de España, todo el norte de África, desde el río Danubio en la frontera franco-italiana, toda Italia, Grecia, Turquía, y el gobierno más centralizado en el mundo. Y el cristianismo es el mortero que mantiene unida la sociedad. Es muy importante entender eso. Toda la sociedad era cristianizada. Las fiestas cristianas, hasta los contratos estatales se firmaban con el signo de la cruz. Incluso las carreteras de carros en el hipódromo comenzaban con canto de himnos. Era total cristiano en el occidente tanto como en el este. Y como la iglesia y el Estado eran uno solo, cualquier desacuerdo religioso pasaba a ser también un desacuerdo político. Ahora tenemos el entrelazamiento con el Estado, con lo religioso. Y ahí, como vamos a ver en la historia, cada vez que el Estado y la religión se unen, cosas malas suceden. Porque la iglesia es sal y levadura que penetra toda la sociedad. No es el plato fuerte. Debe influir
cambiar el sabor del plato fuerte. Pero nosotros vemos en el Imperio Bizantino, tanto como bajo Constantino en Roma, ya el Estado como la Iglesia están uniéndose. La ortodoxia religiosa no solo era un estado del alma, era un tema de seguridad nacional también. Sin embargo, la fe ortodoxa se ve sacudida, agitada una y otra vez por nuevas ideas y varias herejías, cuestiones teológicas y cristológicas. La herejía no solo era condenadora para el alma, también era traición al Estado. Entonces, surgió en esos tiempos una herejía monofisita. La herejía monofisita era cuestión de la naturaleza de Cristo. Mono significa uno. Monofisita significa que Jesús solo era Dios y no era humano. Solo la naturaleza divina y no humana. Ahora nosotros nos apegamos a la ortodoxia de que Jesús es 100% humano y 100% Dios. Dos en uno. Pero los monofisitas decían que es como el Espíritu de Dios como poseyó, se apoderó de un cuerpo físico, pero era Dios, no humano. ¿Y cómo sabemos que la ortodoxia es correcta? Bueno, la Biblia dice en la primera de Juan, dice, cualquier espíritu que niega que Cristo vino en la carne es un anticristo y no es de Dios. Entonces Jesús vino en la carne como humano, pero también era Dios. Es el nacimiento virginal, el Espíritu Santo que vino sobre María. Lo que creció en ella era humano, pero es de Dios. Entonces, bueno, eso fue todo el relajo en Bizancio en aquel tiempo. Entonces, y eso tiene que ver, vamos a ver cómo tiene que ver en unos momentos. Entonces, en el sexto siglo es el siglo de los 500, pero se llama el sexto siglo. En el sexto siglo nosotros vemos el emperador Justiniano y su emperadora Teodora. Hablemos de Teodora por un rato, de que ella vino de Alejandría, Egipto, y al mismo tiempo que se está pegando la herejía monofisita. Creció cerca del hipódromo. Su madre era acróbata y su papá era cuidador de osos o peleador de osos. Cuando su padre falleció, ella se vio obligada a crecer con los espectáculos secundarios del hipódromo. Entonces ella hacía cosas malas ahí. Pero a los 20 años se convirtió en un amante de un gobernador provincial bizantino. Y ella viaja con él, pero él la abandonó en algún lugar en África y ella se va regresando a Alejandría. Pero algo le pasó a Teodora. Ella se encontró con Cristo Jesús y Dios la transforma. Pero entonces ella fue convertida por un hombre, Timoteo, que un padre monofisita. Entonces, ella también creyó en Cristo y Dios la salvó y todo y la transformó. Pero ella creyó en esta herejía monofisita. Y eso tiene que ver con lo que pasó en Bizancio. Entonces, ella regresó a Constantinopla después de su conversión. Y a los 22 años ella conoce a Justiniano, que es el heredero del trono bizantino. Justo antes de que Justiniano se convierta en emperador, él logra que la ley sea revocada para que o cambiada para que los senadores puedan casarse con actrices. No, pues se enamoró el muchacho con la muchacha, cambió la ley para que, siendo el emperador, pudiera casarse con ella. Entonces, ella ascendió a ser la emperadora del Imperio Bizantino.
y ella llegó a ser una emperadora espectacular. Ella fue el poder detrás del trono y ella comenzó a ayudar a los monofisitas. Entonces ella condujo y hizo sus juegos políticos para poner en posiciones de poder los que se adhieren a la herejía monofisita. Eso causó tensión entre el imperio. Los que se adhieren a la ortodoxia, los monofisitas, había gran argüende y gran tensión entre ellos. Y ella hizo mucho para impulsar eso. Justiniano desea gobernar el imperio más espléndido del mundo. Entonces él va a reconquistar todo el imperio de romano desde España y norte de África. Quiere volver a unir y solidificar y mejorar el imperio romano. Y lo logra. Es un gran emperador, por eso es Justiniano Magno, le llaman. Y también él construyó la iglesia más espléndida del mundo hasta ese entonces. La construcción de la Hagia Sofía en Constantinopla, que perdura hasta el día de hoy. Ahora, entiende por qué se llama la Hagia Sofía. Hagia Sofía es griego. En griego eso se llama la Santa Sabiduría. Entonces la iglesia de la Santa Sabiduría, la Hagia Sofía, porque en Constantinopla, en el este del imperio, se hablaba el griego. En el occidente, en Roma y en el occidente hablaban el latín. Eso también contribuye a la tensión entre los dos lados. No comparten un idioma. Aquí en los Estados Unidos han hecho propaganda tras propaganda los izquierdistas de que nuestra unidad es en nuestra diversidad. Lo siento, pero la diversidad no une y lo vemos a lo largo de la historia. ¿Qué pasa? Las tensiones. Tenemos diversidad de obispos, eso causa tensión. Tenemos diversidad de idiomas, griego y latín. Eso contribuye no a su unidad, pero crea aún más tensión. Nuestra unidad no es en nuestra diversidad, nuestra unidad es nuestra unidad. Está en el ser uno, juntos con una religión y una historia, un idioma. Nosotros estamos viendo de que la diversidad no contribuyó a la estabilidad del imperio, sino ayudó a fracturar el imperio. Entonces, Justiniano reconquista el imperio romano y queda juntos durante su reinado. Eso habla de su liderazgo, su poder. Y los que vinieron después de él no tenían tanto liderazgo y poder como él. Pero Justiniano se ve como el heredero de Salomón. Por eso él construyó la iglesia Hagia Sofía, de la Santa Sabiduría, porque se ve como el heredero de Salomón, el hombre más sabio del mundo. También el hombre que construyó el templo más magnífico del mundo. Entonces, después de construir la Hagia Sofía, él levantó sus manos al cielo y gritó: Salomón, Salomón, te he superado. Wow. Así, es una opinión muy alta de él mismo. Justiniano ordenó la codificación del derecho romano, el Corpus Juris Civilius, un logro importante en la historia jurídica, que cosas de esto por Justiniano aún perduran hoy en nuestras leyes aquí en el occidente. También reconquistó Roma y todo. Entonces, ahora que el imperio está bajo su mando, ahora dirige su atención al creciente división en la iglesia. En cuestión está el mismo del concilio de Calcedonia sobre la naturaleza de Jesús. Lo que ganó fue de que la ortodoxia persistió. Ellos derrotaron a la herejía monofisita, pero eso no ayudó la tensión en el imperio, solo porque
los obispos decían, la ortodoxia es la ortodoxia. No quiere decir que desaparecieron los monofisitas, sino que salió una persecución en contra de ellos. En el año 548, Teodora muere de cáncer. Y sin Teodora, los monofisitas sufren persecución nuevamente. En el año 565 también muere Justiniano. Sin su fuerte liderazgo, las provincias occidentales poco a poco vuelven a los bárbaros. Sin su poder militar, su poder de liderazgo, se va fracturando el imperio. O no se va fracturando, se va debilitando, mejor dicho. Entonces, como se va debilitando, al mismo tiempo surge algo nuevo en el desierto de Arabia. Y ahora que Justiniano no es ahí para proteger el imperio, esto cambia toda la trayectoria del mundo. En el año 610, a 600 millas al sur de la frontera bizantina, en los desiertos de Arabia, se oye un grito: no hay Dios más que Alá. Y este grito cambió la historia. Mahoma oyó una voz que le decía: proclama, proclama en el nombre de tu Señor, que creó al hombre a partir, que creó al hombre desde un coágulo de sangre. Proclama. Y tu Señor es el más generoso, aquel que enseñó el uso de la pluma, enseñó al hombre lo que no conocía. Y durante el transcurso de años, Mahoma tuvo encuentros con supuestamente el arcángel Gabriel. Pero tú y yo sabemos que no fue el arcángel Gabriel, fue un demonio que le dio nueva revelación acerca de Dios. Dios y Alá no son uno, aunque Alá es la palabra que se traduce al español, Dios. Y quieren verse como Alá es el mismo Dios, el Dios de la Biblia. Y Mahoma se cree el profeta como Abraham, y luego Moisés, y luego Jesús, que dicen que no es el Mesías, no es el Hijo de Dios. Se escapó de morir en la cruz. Y Mahoma, o Mohamed, como lo quieras decir, es el siguiente gran profeta de Dios. Entonces, Alá y Dios son uno. Mentiras. Alá es una entidad demoníaca. Dios de la Biblia es el único y suficiente Salvador del mundo. Mahoma confía en su esposa Hadija. Ella afirma su estatus de profeta, y Mahoma comienza a predicar al pueblo de la Meca y escribe todas sus revelaciones en un libro que se convierta en lo que es el Corán. El Corán es muy diferente a la Biblia, obviamente, es pura herejía y no tiene nada que ver con la Biblia, aunque tiene algunas cosas que nosotros estaríamos de acuerdo. Pero la mentira más fuerte es la mentira que contiene algo de la verdad. Y es lo que es el Corán. Y otra cosa de que el Corán es muy diferente a la Biblia es que mucho de la Biblia es narrativa histórica. Porque Dios no se puede confinar en solo algunas líneas con tinta y papel. El Dios del universo no se contiene solamente con tinta y papel. Aunque la Biblia sí es nuestro fundamento y no vamos a desviarnos nada de la Biblia. Pero en la Biblia tenemos lo que Dios hizo a lo largo de la historia. Su historia, y como nosotros cabemos en su historia, como Dios usa a personas y trabaja a través de personas y a través de eventos y a través del mundo. Y así podemos conocer a Dios por la narrativa histórica también. ¿Cómo conozco a Dios a través de lo que hizo en mi vida y en tu vida? Y lo que Él obviamente hace y no hace a través de la historia. El Corán no tiene eso.
no tiene la historia de Dios. Entonces es una gran diferencia. También, bueno, no quiero entrar en eso en ese momento, eso va a ser otra clase. Pero Mahoma se considera un profeta en la tradición de Abraham, Moisés y Jesús. Y en el año 622, Mahoma y sus seguidores se ven obligados a huir de la Meca hasta Medina porque están siendo perseguidos. Y este viaje de Meca a Medina se llama la Hejira. Este vuelo marca el comienzo del calendario islámico y en pocos años se ha convertido la mayoría de los beduinos en la zona, en toda esa zona de Arabia, y lo hicieron no tanto por predicar, sino por espada. En el año 632 muere Mahoma. Y en menos de 20 años después de su muerte, sus herederos logran reunir a todo el mundo árabe bajo el manto del Islam. Como no había un emperador como Justiniano, el imperio no era igual protegido y los islámicos se aprovecharon. Las tierras del imperio bizantino estaban listas para caer en las manos de los islámicos. Entonces recorrió todo lo que es Medio Oriente, todo el norte de África y luego cruzaron hacia España y dominaron la península ibérica. Y querían cruzar las montañas Pirenís entre España y Francia, y vamos a llegar ahí con Carlos Martel en unos momentos. A principios del séptimo siglo, la iglesia solo se preocupaba parcialmente con el Islam. No era tan grande todavía como para preocuparse mucho. Se centra más en las invasiones bárbaras que son mucho más inminentes. Bizancio, como no está prestando al Islam conquistó los partes más ricos del imperio, tanto financiera como culturalmente del imperio bizantino. Pero Bizancio no cae por varios siglos todavía, pero está grandemente reducido en su tamaño y su imperio. Es bajo dominio musulmán cuando los monofisitas finalmente obtienen cierta libertad religiosa. Entonces, los que creyeron en Cristo Jesús, aunque era de monofisismo, miraron a los islámicos como sus libertadores. Bueno, eso duró muy poco. Entonces, su unidad, el mismo Cristo que debería de haberlos unido, ellos pelearon carnalmente y surgió Islam y dominaron la región. En Bizancio, el recién coronado emperador León el VI cree que el asalto islámico se debe a una desviación espiritual y no a una estrategia. Entonces el emperador León el VI dice, nosotros nos hemos desviado y Dios nos está castigando a través de los islámicos. Entonces cree que el Islam es la retribución de Dios por no monofisismo, sino la blasfemia de los iconos. Entonces cree que el pecado es la idolatría, inclinarse ante madera y pintura. Como dije al principio de esta sesión, que muchos dicen que lo que hacen los católicos o los ortodoxos es pura idolatría. Acuérdate, en aquel tiempo no era tanto idolatría, pero cuando uno se postra y comienza a orar, entonces ahí estoy contigo en la idolatría. No me gusta. Pero León el VI dice, la Biblia dice que no harás ninguna imagen. Entonces él prohíbe los iconos de todo retrato, toda pintura, todo hecho con madera, cada estatua, y entra en todas las iglesias y hace su argüende y quita y destruye todo arte, toda estatua y
Entonces, en eso, esto se llama el iconoclasia, de que ellos chocaron sobre los iconos. Y en el sexto concilio ecuménico se convoca en el segundo concilio de Nicea, donde toman ese tema de los iconos. Y con tiempo se resuelve lo de los iconos, pero eso hizo mucho para dividir más todavía el imperio bizantino. Y terminaron diciendo que los iconos están bien porque Jesús vino en un cuerpo físico y así que se podría hacer una representación, algo que podemos ver y tocar. Entonces, eso fue la solución en el imperio bizantino, pero eso causó división entre ellos. Ahora, vamos a regresar a los islámicos entrando en Europa. Tenemos en lo que es ahora Francia a Carlos Martel. Martel es una palabra francesa, algo que nosotros conocemos en español como martillo. Carlos el Martillo. Y voy a serte sincero, eso es un nombre bastante chido y chévere. Carlos el Martillo. Carlos Martel, era el rey de los francos en aquellos momentos cuando los islámicos penetraron el continente europeo. Y ellos ya poseyeron la península ibérica y estuvieron ahí por varios siglos. Ellos llegaron a conocerse como los moros. Y como tenemos el dicho en español, cuando no queremos hablar, pero no queremos que nadie oiga, decimos, hey, hay moros en la costa. Eso viene de ese tiempo, de que los islámicos penetraron España y ellos eran los moros de España. Y ellos dominaron allí por varios siglos. Hasta tenemos apellidos y palabras en español que vienen de árabe. Por ejemplo, el apellido Ayala es árabe. La palabra arroz. Arroz es árabe arroz. La palabra ojalá. Ojalá viene de una frase en árabe, inshallah. Inshallah es espero que, o Dios mediante. Y se convirtió en español, ojalá. Interesante. Es porque los moros habitaban España. Alcalde, la palabra alcalde viene del árabe. También hay muchas palabras en español que vienen del árabe por esa razón. Entonces, ya para el año 711, ya tenían todo Siria, Palestina, Egipto, Mesopotamia, Cartago, y cruzaron el estrecho de Gibraltar y entraron en España. 100 años después, como 89 años después de Mahoma, controlaban todo Palestina, Persia, España, Arabia, Norte África y partes de la India, y estaban amenazando a Francia y Constantinopla. El auge del Islam es uno de los más feroces y rápidos en toda la historia, como que tenía una fuerza espiritual detrás de eso. Pero no era únicamente demoníaco, pero por también razones políticas. Ya Bizancio era debilitado, entonces era más fácil para caerse en las manos de los musulmanes. Entonces los musulmanes entran en España y tenemos Carlos Martel, el Martillo, rey de los francos. Hay unas montañas piraneses que dividen España de Francia. Entonces es como un límite natural entre ellos. Y los islámicos quieren pasar las montañas para seguir su conquista de Europa. Y Carlos Martel es cristiano. Acuérdate del rey Clodovio. En el año, más o menos el año 500, se convirtió al cristianismo. Entonces los francos son cristianos.
Vienen los invasores islámicos y Carlos el martillo, por su habilidad militar, él los derrota. Su propósito era proteger su territorio, no salvar la fe, pero él terminó salvando la fe por medio de su milicia. Entonces los islámicos son detenidos y quedan en España y no avanzan hacia Europa. Ahora Europa es cristiana. Siglos después, los islámicos son arrojados de España y España vuelve católico. Quiero hablar acerca del auge del papado. ¿Cómo acrecentó el papado? No la papada, el papado. Sin embargo, la historia comienza 4 siglos antes. La historia del papado, del papa en Roma, comienza 4 siglos antes, entre los escombros de la Roma occidental. Acuérdense que Roma, el cristianismo era el imperio romano y el papa acrecentó en poder debido a su posición, debido al estatus de la ciudad de Roma, el poder de Roma, y que el cristianismo estaba por toda Roma. Entonces, obviamente, el Papa va a tener el asiento preeminente también, pensando, yo soy el heredero del apóstol Pedro, yo me siento en su asiento y todo ese rollo. Entonces, posteriormente, el poder del Papa comienza a expandirse enormemente por dichas razones. Ahora, Bizancio está inquieto con esta forma, con este Papa en el oeste. Los papas siguen afirmando que ellos son descendientes o herederos directos de Pedro y son la verdadera y única cabeza de toda la iglesia, oriente como occidente. Ese es un desafío lanzado a la iglesia en el este, en Constantinopla. Tenemos un problemón aquí. Y eso es uno de los comienzos, una de las fracturas de cosas que comenzó un gran cisma entre la iglesia. Entonces, como cuando Roma cayó, el poder del papado comenzó a aumentar y a ganar mucha influencia. El resultado fue un enlace entre el papa y los gobernantes políticos. Otra vez, el Estado y religión entrelazados, o como decimos en inglés, en la cama juntos. La estrecha relación de trabajo entre la iglesia y el Estado a menudo resultaba en que las personas fueran coaccionadas para convertirse en el cristianismo. Entonces, para muchos, el cristianismo fue más de conveniencia que de convicción. Entonces, ya tenemos el aumento del poder del Papa y el aumento de la división entre este y oeste, aunque no se han fracturado todavía. Todavía tenemos el emperador que dice que es más que el Papa, y el Papa diciendo, no, pues yo soy de la iglesia, entonces yo soy más que tú. Y tenemos tensión entre lo político y lo religioso. Eso es casi todo el tiempo medieval. Entonces, debido a esto, la iglesia se está volviendo más poderosa, más rica, pero también más carnal. Entonces, esto provocó una reacción entre gente que de veras ama a Dios y lo quiere seguir. Provoca una reacción de comenzar monasterios y hacerse monjes y monjas. Se retiraron por completo del mundo y de la cultura. Y ellos se fundó en el año 909 el monasterio de Cluny en Francia, que existe hasta el día de hoy. Ya comenzaron varias diferentes
sectas de monjes, monjes cenobitas que vivían en comunidades, o eran monjes mendicantes. Mendicantes, que era un ministerio itinerante, como San Domingo y San Francisco de Asís. Eran monjes mendicantes que se resistían el aumento político y rico de la iglesia. Hay una historia de San Francisco de Asís, que fue invitado al Vaticano. Y el Papa le dice a San Francisco que Francisco era un hombre de Dios. Yo estoy persuadido, era un hombre de Dios que amaba al Señor y quería hacer el bien por la gente. Pero el Papa le invitó, el que heredó el asiento de Pedro. Y el Papa le mostró todo las riquezas del Vaticano. Y le dijo a San Francisco, le dijo: ahora Pedro no puede decir oro y plata no tengo. Acuérdense eso de Hechos capítulo 3, cuando el mendigo, el lisiado, estaba mendigando dinero, y Pedro y Juan le dijeron: oro y plata no tengo, pero lo que te tengo te digo en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Entonces el Papa le dijo a San Francisco, dijo: ahora Pedro no puede decir oro y plata no tengo. Y San Francisco le miró y le dijo: tampoco puede decir levántate y anda. ¡Qué respuesta le dio! Obviamente designándole al Papa la carnalidad de la iglesia, que ya no podían hacer ministerio porque estaba enfocado en solo el oro y la plata. Entonces ahí surge los monjes católicos como los vemos hasta el día de hoy. Surgieron durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque era una respuesta en contra de la carnalidad de la iglesia. Y eso es, y yo estoy persuadido que Dios levantó a esos hombres y mujeres para ser una contracultura de la iglesia, donde se estaba creciendo en carnalidad. Ellos querían mantenerse fieles al Señor. Entonces, la iglesia seguía creciendo en poder y en riquezas. En el año 754, el Papa hizo un documento falsificado. Se llamaba la donación de Constantino. Y fue completamente inventado, falsificado, como si el emperador Constantino lo hubiese hecho. Según el documento, Constantino se trasladó, supuestamente escrito por el emperador Constantino, diciendo: yo me trasladé a Constantinopla para permitir al Papa controlar el occidente. ¡Wow! ¡Qué cosas! Como decimos en mi familia, no soy perro, pero ¡wow! Supuestamente Constantino entregó esa parte de su imperio al obispo de Roma. Eso nada más era un juego de poder de parte del Papa para acrecentar su poder. Entonces, tales luchas de poder marcarían al papado, al imperio y la iglesia durante los siguientes 800 años. Y eso es un tiempo oscuro en la historia de la iglesia, pero Jesús ama a su iglesia. Jesús está comprometido con su iglesia. Jesús cambia su iglesia y levanta hombres y mujeres para traer corrección a su iglesia. Tanto es el poder del Papa que cuando llegó la Revolución Francesa en el año 1790, las tierras del Papa representaban aproximadamente 1/10 de la parte de toda Francia. Eso serían 25,000 millas cuadradas. O sea, 40,000 kilómetros cuadrados.
Es increíble eso. Entonces, vamos a pasar a Carlos el Grande o Carlo Magno. Magno. No es Carlo Mango, Carlo Magno, perdón. El nieto de Carlos Martel, el nieto del martillo. Y Carlo Magno se ganó este nombre por su poder militar y se convirtió en el primer emperador del Santo Imperio Romano. El primer imperio cristiano. Ahora nosotros vemos bajo Carlo Magno, él comenzó a formar a Europa Occidental en una forma, hacia la forma que lo vemos hasta hoy. Entonces, Carlo Magno es uno de los grandes figuras históricas que trajo el renacimiento carolingio. Esto significa el renacimiento de Carlo Magno. Entonces, ¿cómo se convirtió en el emperador de todo el imperio cristiano romano? Surgió por el Papa León el III. Entonces, como había pleitos para el papado, entre papas, entre políticos y el papado era una posición tan fuerte, tan codiciado y deseable de que papas se peleaban entre sí, no, yo soy el papa, no, yo soy, y los políticos y guerras y persecuciones. Entonces, el Papa León el III estaba huyendo por su vida porque le querían quitar su posición, querían quitar los ojos y quitar la lengua y todo el rollo. Entonces, él está huyendo por su vida y huye hacia donde Carlo Magno. Y le ruega clemencia, le ruega que le salve, que le devuelva su posición. Entonces, el llamado o la plegaria de León el XIII a Carlo Magno cambió el cristianismo y a Europa. Carlo Magno le proporcionó refugio, le escoltó de regreso a Roma y celebró un concilio para limpiar su nombre. Y en agradecimiento, León coronó a Carlo Magno emperador del Santo Imperio Romano en el día de Navidad en el año 800. Pero yo creo que el Papa coronar al emperador fue otro juego de poder, porque el que corona es el que es más grande y el coronado es inferior al que corona, diciendo el Papa, yo tengo el poder para coronarte emperador. Y estoy seguro que Carlo Magno no le gustó eso, pero ellos terminaron trabajando juntos. Había tensión entre ellos, pero estaban trabajando juntos. Después de esto, ahora en el año 800, Carlo Magno conquista toda Europa Occidental. Ahora el imperio es suyo junto con el Papa León el III. ¿Y qué hace entonces? La coronación del Carlo Magno es una lucha de poder, pero después de todas las guerras, después de todas las fracturas, después de todo eso, Carlo Magno queda como el emperador de lo que es todo Europa Occidental en ese momento. Su visión era unir Europa bajo Cristo y lo hizo, lo logró. 20 años después de las guerras interminables, él sometió a toda Europa bajo su gobierno y bajo el cristianismo. Y luego Carlo Magno se desilusionó con los predicadores campesinos de los pueblos. Habían iglesias y él fue viajando y escuchando y dijo, esos no tienen educación, esos no saben. Entonces él comenzó grandes reformas. Él vio la pobreza
del occidente. Él vio la falta de cultura en el occidente y Carlomagno, más que cualquier otra figura o personaje en la historia, comenzó a reformar Europa. Es uno de los 3 renacimientos. El renacimiento carolingio. El renacimiento carolingio es el primero de 3. En el tiempo medieval fue un periodo de actividad cultural en el imperio carolingio y se desarrolló desde finales del siglo VIII hasta el siglo IX, inspirándose en el imperio romano cristiano del siglo siglo III, perdón. Este era un periodo, hubo un aumento de literatura, de escritura, de artes, de arquitectura, de jurisprudencia o de lo jurídico, de reformas litúrgicas, crecimiento ya comenzaron a construirse las catedrales y estudios de las escrituras, los monasterios, todo eso comenzó con las reformas que Carlomagno instituyó en su imperio. Entonces, Carlomagno es el que formó el Europa medieval que nosotros conocemos con los castillos y catedrales. Ahora, Carlomagno no construyó todos esos castillos y iglesias y catedrales y universidades, pero su impulso comenzó un renacimiento en la cultura occidental sobre los siguientes siglos. Antes del Renacimiento italiano, que eso no es hasta unas sesiones de ahora, la escuela de Carlomagno contaba con un scriptorio. Este escritorio está, donde copiaban las escrituras, es tan exitoso que el 90% de los manuscritos de la antigüedad que tenemos hoy proceden de la escuela de Carlomagno. Pero acuérdate, fueron los irlandeses que originalmente los habían salvado. Pero Carlomagno los copió nuevamente y los promulgó, y esto fue un gran impulso junto con la educación, con las universidades y la iglesia y catedrales. Hubo educación y él forjó la civilización occidental. Entonces, uno de los grandes figuras de la historia. En el año 813, Carlomagno, de 70 años, cuando tenía 70 años, nombra a Luis, su único hijo sobreviviente, como coemperador, pero Luis carece de la enorme capacidad de liderazgo y visión que tenía su padre. Y cuando Carlomagno muere, la fe en Jesús había extendido a Bizancio, Asia Menor y la mayor parte de toda Europa occidental. Entonces tenemos Islam en el Medio Oriente y norte de África y cristianismo en toda Europa. Mucho como vemos el mapa de la religión hoy en día. Entonces ahora, como Carlomagno y su tremendo liderazgo ya no está, tenemos otras cosas que surgen, y yo sé que eso ha sido un tiempo largo. Entonces, rápidamente vamos a pasar las siguientes cosas y terminar en el año 1054. Ojalá que eso les haya informado mucho, y estamos llegando casi al final. Entonces, quédense conmigo todavía. Ya después de la muerte de Carlomagno, tenemos el surgimiento, el auge de los vikingos y de los magyar. Y de los vikingos, nosotros somos más familiarizados con los vikingos, menos familiar con los magyars. Pero eran parecidos. Los vikingos es una nueva amenaza del norte y ellos aterrorizan a las Islas Británicas y luego en Europa. Y ellos están saqueando los monasterios, saqueando los catedrales. ¿Por qué? Porque odiaban al Dios de la Biblia. Tal vez ellos tenían sus propios mitos y propia religión y propios dioses.
pero ellos querían tesoro. ¿Y dónde vas a tener todo los tesoros de la iglesia? Pues en los monasterios. Tienen todas las pinturas, tiene dinero en las catedrales. Entonces ellos, y los monasterios no tienen soldados, entonces no son muy protegidos. Entonces es algo muy deseable para saquear. Entonces había grandes muertes y robos, y los vikingos aterrorizan los habitantes de Europa. Pero, luego, por la mayor parte, ellos se quedan en Escandinavia, y no se establecen en Europa, sino en el norte. En el mismo tiempo tenemos los magyars desde el este, desde más o menos donde los hunos, desde como Mongolia, de centro de Asia. Ellos vienen y sí se establecen. Ellos son guerreros feroces y ellos pelean con ferocidad. Y ellos se ganan una gran porción del este de Europa. El país de Hungría de hoy son los descendientes de los magyars. Entonces, durante todo ese tiempo, años más o menos 850 hasta el año 1000, tenemos los vikingos, tenemos los magyars que están dominando y aterrorizando Europa. Mientras tanto, el cristianismo del este se va hacia el oriente de los eslavos, de Rusia, de Ucrania, de Yugoslavia, toda esa región del este de Europa, pero el este lejano de Europa. Es muy interesante. En el año 863, Cirilo y Metodio evangelizan a los eslavos. Es uno de los eventos más importantes en la historia cristiana. Ellos son hermanos griegos. Acuérdense qué idioma hablaban en el este, en Constantinopla, griego. En el occidente o el oeste, ellos hablaban latín. Entonces, Cirilo y Metodio evangelizan a los eslavos. Por eso, Rusia hoy y Ucrania y toda esa parte del mundo hoy en día son ortodoxos y no católicos, porque los misioneros salieron de Constantinopla y no de Roma. Interesante, ¿verdad? Pero en aquel momento todavía la iglesia era unida. Entonces uno es del otro, pero el obispo de Constantinopla quiere decir que yo soy la cabeza de la iglesia, porque el imperio y el papa en Roma, no, pues yo soy de la iglesia y Pedro y todo. Entonces ellos van fracturándose. Hay mucha influencia griega, y lo que nosotros vemos en los países eslavos es más de la cultura y de la ortodoxia bizantino. Entonces, lo que se ve cerca de donde yo tengo mi iglesia, a una cuadra de mí, hay una iglesia gigantesca ortodoxa griega. Pero eso es del imperio bizantino, y son rastros de este imperio hasta hoy, como hay rastros de la iglesia católica medieval hasta hoy. En el año 988 fue la conversión de Vladimir, príncipe de Rusia, que era un hombre horrible. Pero Vladimir experimentó un gran cambio personal. Detuvo su poligamia, destruyó ídolos, protegió a los pobres, estableció escuelas e iglesias, vivió en paz con las naciones vecinas. Eso es el efecto del evangelio. Y mira esto en contra del Islam. Islam tiene un efecto muy diferente en las cosas, pero cuando el evangelio se arraiga, un evangelio verdadero,
No un evangelio carnal, un evangelio verdadero se arraiga, transforma la sociedad y siempre para el bien. Bueno, ya vamos aterrizando este avión para esta sesión. Yo sé que ha sido larga, pero unos minuticos más. Durante la Edad Media, las tensiones entre el Oriente y el Occidente alcanzaron su punto crítico. El griego seguía siendo la lengua principal de Constantinopla y del Oriente o del Este. Roma y el Occidente preferían el latín. En el año 600, el Oriente y el Occidente discrepaban solo sobre permitir que el clero se casara. Entonces, todas las cosas que hemos hablado durante toda esa sesión. Y llegó a su punto crítico en el año 1054, donde hubo una división irreparable entre el este y el oeste. ¿Cuáles fueron las razones principales causando esta gran cisma en el año 1054? Bueno, ya deberían saber, pero los voy a repetir rápidamente. Ortodoxo versus el culto occidental. Tenían formas diferentes de liturgias. El Islam estaba un punto de división. Latín contra griego. Lucha por preeminencia entre los obispos de Roma y Constantinopla. Otra vez, si el clero podía casarse o no. Hasta el día de hoy, los monjes del católico romano no se casan, pero los cleros de la ortodoxia, sí, de la iglesia ortodoxa, sí se casan. Carlomagno es coronado emperador, cuando ya hay un emperador bizantino. Y el cisma de algunas herejías y desacuerdos teológicos. Y al final, en el año 1054, se fracturó. Yo creo que vamos a tener que dejarlo allí para hoy. Entonces, gracias por escuchar este discurso largo. Bendiciones. Gracias por llevarnos en este recorrido de la historia de la civilización occidental, y ahora le voy a dar pase a nuestro invitado, el pastor Juan Marcos, que va a estar comentándonos y hacer algunas preguntas. Manuel, muchísimas gracias, doctor Bauer. Como siempre hemos hecho, cubrir mucho, así en poco tiempo. Y estamos aquí impactados a ver en la historia de la civilización occidental que el evangelio genuino transforma la sociedad. Y quería preguntar al pastor Kyle, ¿por qué algunos historiadores echan la culpa a los cristianos de la época por la caída del Imperio Romano? Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando y de acuerdo a mi conocimiento de historia, yo creo que mucho fue debido a los sismos y fracturas, pleitos, carnalidad y pleitos. Y eso debilita la iglesia. La iglesia se enfocó más en aumentarse en poder en vez de esparcir el evangelio. El evangelio llegó a ser algo político, algo de negocio, un pleito de poder y posición. Y nosotros, mira, Pastor Juan Marcos, usted sabe igual que yo de que esta misma tendencia existe hasta hoy. Dale a una persona en la iglesia una pequeña posición y se le va la cabeza muy rápido. Pero la tendencia humana hoy es igual que la tendencia humana entonces. Entonces, ¿por qué vemos una iglesia debilitada hoy? Mismas razones. La carnalidad humana, desenfocándonos de Cristo y enfocándonos en mi posición, mi deseo, mi avanzamiento. Y yo creo que detrás de todo eso son cosas espirituales, cosas de falta de discipulado, falta de enfoque en Cristo.
Y nosotros vemos, y vamos a ver esto un poco más en las sesiones venideras, de que cuando la iglesia más se debilita, Dios, y usualmente en la franja de historia, Dios levanta a otra gente como Santa Teresa de Siena y San Francisco y algunos papas buenos, sí, que levantaron otras cosas, otros movimientos que establecieron. Martín Lutero, yo creo que en 2 sesiones de ahora vamos a hablar de Martín Lutero. Dios lo levantó para traer corrección a la iglesia. Pero aún lo que surgió de Martín Lutero se corrompió por igual. Pero Dios es fiel a su iglesia y no ha terminado con su iglesia. Entonces, lo que vemos en la caída de la iglesia en Roma y todo eso, vemos las mismas tendencias hoy en día. Bueno, y pues una impresión de escuchar esta historia es que de pronto lo que llaman la edad oscura, de pronto a lo mejor no era tan oscura. ¿Qué opina? Sí, hay un dicho y no leí este dicho, aunque estaba en mis notas. Y hablé por 1 hora y media casi sin respirar. Pero un historiador dijo, pues algunos lo dicen la edad oscura y otros dicen la edad dorada del catolicismo. Y dijo, la edad oscura no era tan oscura y la edad dorada no era tan dorada tampoco. En cada época hay cosas malas y feas que pasan. Pero también en cada época hay cosas redentivas que pasan. Y Dios ama a su iglesia y aún no ha terminado con su iglesia. Entonces, es nuestro tiempo durante nuestra vida de ser mayordomos de su iglesia. Y pastor, pensando en las misiones, estos misioneros en la historia de la civilización occidental iban a estas tribus paganos. ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían para convertirse? Lamentablemente es parte de la edad oscura. Lamentablemente muchos se convertían al punto de espada o lo hacían por conveniencia porque el rey se convirtió, entonces es la obligación de todo el mundo de ahora. Entonces me conviene convertirme. Muchos de los islámicos se convirtieron a punto de espada y también en la iglesia también algunos se convertían a punto de espada, pero no todos. Sí, habían grandes misioneros, gente que tenían un grande amor para el Señor. Y algunos de conveniencia, algunos a fuerzas y algunos por amor del Señor. Bueno, como se ve hasta hoy. Y gracias por señalar el error de juzgar las cosas del pasado desde nuestra perspectiva, teniendo el lujo de los valores modernos, que esto influye mucho o poquito en cuando uno mira esta Edad Media. Estamos practicando el presentismo. Yo creo que tenemos algo. Yo no sé tanto como en Latinoamérica porque no vivo en Latinoamérica, pero yo sé que para mi cultura aquí en los Estados Unidos, nosotros tenemos un orgullo cronológico. El orgullo y es el pensar, y tal vez un pensar que no es tan consciente, pero está, de que nosotros hemos avanzado más que nuestros antepasados. Yo creo que la tecnología, más que nada, es lo que aumenta esta perspectiva. Tenemos computadoras, tenemos inteligencia artificial, hemos ido a la luna y tenemos naves espaciales y aerolíneas y todo, carros o sea, tenemos una tecnología médica y entonces eso significa que somos más inteligentes, más evolucionados y avanzados, entonces somos mejores, somos más sabios.
Y existe esta mentalidad en la era moderna de despreciar los del pasado por dichas razones. Y es un orgullo cronológico. Pero mirando lo que está sucediendo en el mundo hoy, podríamos honestamente decir que somos ahora en el mundo más sabios que nuestros antepasados. Mira el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Mira a Jesús. Mira los otros grandes en la fe que nos dieron la teología que tenemos hoy, que los que construyeron esas catedrales. Wow, no me digas que no había inteligencia, pero yo creo que hay mucho de la iglesia antigua, desde el libro de los Hechos y hasta en los tiempos medievales, que nuestra iglesia el día de hoy podríamos volver a aprender y no decir que nosotros somos más sabios y más grandes y mejores que todos nuestros antepasados, porque no lo creo, porque el hombre es el hombre desde Adán. El hombre es orgulloso y pecador y carnal y egoísta en nuestro tiempo, tanto como en la antigüedad. La persona es la persona a pesar del idioma que hablas, en el país que vives, el trasfondo que tengas o en el periodo de tiempo que hayas vivido. La persona es la persona. Entonces yo creo que cuando estudiamos la historia, deberíamos estudiarla con una mente abierta y con una humildad. ¿Qué podemos aprender? No solo criticar. Y doctor Bauer, gracias por ayudarnos a dimensionar el desafío del Islam en el mundo de hoy en día. Puede que el cristiano moderno no conozca esta historia, pero el musulmán sí la conoce. ¿Qué dice? ¿En qué aspecto? El avance del Islam en Europa, del norte de África, Asia, casi a punto a tomarse el mundo. Estamos como alistándonos para ver su trato, doctor, sobre las cruzadas. Bueno, y yo voy a dejar el trato de las cruzadas para la semana entrante, pero ha sido todos quieren dominar el mundo. Los chinos quieren dominar el mundo, los rusos quieren dominar el mundo, los cristianos no queremos dominar el mundo, pero queremos que todos vengan a conocer a Cristo. Pero los musulmanes quieren dominar el mundo desde la incepción del Islam, desde hace 1400 y pico años. Quieren recorrer todo el mundo y solo por la gracia de Dios que Europa no habla árabe, aunque en el mundo de hoy parece que para allá va. Y los musulmanes se han vuelto muy agresivos en el mundo de hoy. Agresivos en Latinoamérica, agresivos en los Estados Unidos, agresivos en Europa, pero por 1400 años han querido apoderarse de Europa. Y ahora los gobiernos izquierdistas, post-cristianos, los están dejando entrar. Ellos están entregando Europa a los musulmanes bajo el manto de compasión. Y la compasión errónea, yo temo que va a deshacer lo que es Europa eventualmente. Y bueno, doctor Bauer, otra cosa que usted mencionó fue que el monasticismo, el ser monje, las monjas, esto es muy importante en esta historia. ¿Ve hoy en día un interés? Sí, de hecho, aquí en los Estados Unidos hay un auge de juventud que están buscando la iglesia clásica en catolicismo o en cosas así, porque yo creo que muchos han sido desilusionados por una iglesia que ha crecido como hemos estudiado,
en poder, en dinero. Lo vemos en los Estados Unidos por ya varias décadas. Han sido muy buenas cosas y avivamientos que han sucedido, pero también hemos visto mucho abuso dentro de la iglesia. Y hay un hambre entre la juventud, pero están tornándose. O sea, hay un muchacho en mi iglesia que dejó la iglesia, que salió de mi iglesia para ir a una iglesia ortodoxa. Por mi vida no puedo entender por qué. Porque no somos una iglesia blasfema o rica o abusadora, que no, simplemente amamos a Jesús, pero muchos jóvenes están buscando algo de como de ser, no ser, hacerse monjes, pero ese tipo de iglesia clásica. Pero este tipo de iglesia, no tengo bronca con esa iglesia, con que amen a Jesús, con que estén buscando a Jesús, porque Jesús se mueve entre los ortodoxos como los pentecostales. Y a final de cuentas, ellos creen en Jesús como nosotros creemos en Jesús, el único y suficiente Salvador. Pero sí, hay un movimiento entre la juventud hacia cosas religiosas, porque se han dado cuenta de que la religión de Europa, o sea, el izquierdismo, no funciona. Y los deja secos, marchitados y vacíos. Entonces, eso es algo que hemos estado observando aquí. Bueno, también esta clase nos ha puesto a cuestionar para hoy en día, viendo la relación entre la iglesia y el Estado y la iglesia. Hoy en día, el cristiano en la política, ¿qué puede decir, pues, en reflexión sobre lo que hemos visto en la historia? Bueno, yo creo de que hemos de ser sal y luz y levadura, como Jesús dijo, el reino de Dios es como la mujer que escondió un poco de levadura en la masa y penetró todo. Que no es que nosotros vamos a tener una teocracia, pero yo creo que Dios levanta a personas para ser sal y luz y levadura en cualquier estrato de la sociedad, sea en el ministerio, sea en tu taller de mecánico, sea en lo político, sea en el jurídico, sea en cualquier negocio pequeño. Hemos de ser sal y luz trayendo la vida de Cristo donde quiera. Es cuando el cristianismo tiene sed de poder, y sed de riquezas, es donde se va mal la cosa. Pero no hay nada en la Biblia que dice que el cristiano no puede meterse en la política, pero sed de poder, sed de dominar. Ahí está donde van mal las cosas. Gracias, doctor Bauer. Muchas gracias, Pastor Manuel, también, y a todos los de comprensión de los tiempos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias que nosotros estamos viendo una vez más y ahora en la historia de la civilización occidental que el evangelio genuino sí transforma sociedades. Y ahora estamos nosotros, es nuestro turno en esta sociedad, cada uno donde esté, cada uno muchos frente a ministerios de alcance, a los paganos. Y te damos gracias que todo que estamos aprendiendo aquí nos va a edificar, animar y servir en la actuación del ministerio. Te damos gracias y hasta la próxima sesión. Pedimos tu bendición para cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estas clases tan maravillosas. Realmente sus comentarios, su clase ha sido de gran bendición y seguimos creciendo, no termina aquí. Hay más sesiones de la historia de la civilización occidental y como ha dicho repetidas veces el pastor Kyle, es un panorama porque la historia es muy densa.
y espero que nos dé hambre para seguir investigando y que el Señor sea dándonos sabiduría para ser entendidos. También gracias por sus donaciones. En la página web usted encuentra cómo hacer sus donaciones y damos muchas gracias por ellas porque son bendición para seguir haciendo el llamado que Dios puso en nosotros. Y también, si estas clases son de bendición, póngale un me gusta, compártala con otros, suscríbase en el canal si no lo ha hecho. Y seguimos propagando este mensaje, la palabra, toda esta capacitación y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.